Bienvenidos a La Sombra de Drácula, un viaje sonoro al corazón del mito más fascinante del terror, desde los campos ensangrentados de la Europa medieval, pasando por las páginas inmortales de Bram Stoker, hasta las pantallas de cine y la cultura pop contemporánea. En el día de hoy exploraremos cómo un personaje histórico se transformó en el vampiro más famoso del mundo. Yo soy Juan David y los invito a abrir la puerta a esta cripta literaria donde la noche nunca termina y la sangre siempre fluye. Antes de ser monstruo, Drácula fue un hombre de carne y hueso, un hombre que pisó las tierras donde hoy caminamos. Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad Tepes o el Empalador. Este nació en el siglo XV, en lo que hoy conocemos como Rumanía, en Europa del Este. Una región marcada por guerras constantes guerras contra los otomanos. Vlad se ganó su apodo por su brutal método de castigo, empalar a sus enemigos sin estacas y exhibirlos para infundir terror. Se llegó a decir que eran bosques de gente empalada. Aunque para algunos rumanos fue un héroe que defendió la independencia de su pueblo, para otros simplemente fue un tirano sanguinario. Esa gran dualidad entre protector y monstruo es parte del origen del famoso mito. El nombre Drácula proviene de su padre, Vlad Dracul, miembro de la Orden del Dragón. En rumano, Drácula significa hijo del dragón, aunque también puede leerse como hijo del diablo. Las historias sobre su crueldad cruzaron fronteras. Folletos impresos en Alemania y cuentos orales en Europa del Este lo retrataban como un hombre inhumano, casi demoníaco. Aunque jamás habló ni de colmillos ni de murciélagos, la figura de Vlad Tepes sembró la semilla del vampiro moderno, un noble oscuro, temido y rodeado por la muerte, pero siempre con la belleza de la sangre. De la historia pasamos a la ficción. Aquí nace el vampiro inmortal. En 1897, el escritor irlandés Bram Stoker publicó Drácula, una novela que cambiaría para siempre la literatura de terror. La obra mezcla terror gótico con modernidad. Está narrada a través de diarios, cartas, telegramas y artículos de periódico, lo que le da un aire de realismo documental. Los lectores de la época sentían que estaban leyendo un caso verdadero, una conspiración oscura que ocurría en secreto. El argumento comienza con Jonathan Harker, un abogado que viaja a Transilvania para ayudar al conde Drácula en una compra de tierras en Londres. Harker queda atrapado en el castillo y descubre que su anfitrión es un vampiro. A partir de ahí, la historia se traslada a Inglaterra, donde Drácula se enfrenta a un grupo de personajes encabezados por el profesor Van Helsing. El conde es descrito como un ser elegante, seductor, pero al mismo tiempo repulsivo. No es un ser grotesco, sino un aristócrata que representa lo extraño, lo extranjero y lo prohibido. Esta novela refleja muchos miedos victorianos. 1. El temor a la invasión extranjera. 2. La tensión entre la ciencia moderna y las supersticiones antiguas. Y 3. El deseo reprimido y la sexualidad oculta bajo la moral rígida de la época. Gracias a Stoker se fijaron muchas de las reglas del vampiro, como dormir en ataúdes, que se repelen con ajo y crucifijos y que necesitan de sangre humana para vivir. Con Drácula, el vampiro pasó de ser un mito rural a convertirse en una de las criaturas más influyentes de la cultura mundial. La oscuridad encontró su hogar en la pantalla grande. En el siglo XX, Drácula saltó de las páginas a las pantallas. En 1922 apareció Nosferatu, de E.F. Murnau, una película alemana que era una adaptación no autorizada de la novela de Stoker, por esto el nombre de Nosferatu y no de Drácula. Por problemas legales, los nombres cambiaron, pero el monstruo de Murnau, con orejas puntiagudas y apariencia de rata, se convirtió en un ícono del cine expresionista. En 1931, la productora Universal estrenó Drácula con Bela Lugosi. Su capa, su mirada hipnótica y su acento extranjero definieron la imagen clásica del vampiro que todos imaginamos. Fue tal el impacto que Lugosi quedó marcado de por vida con ese papel. En los años posteriores, en los años 50 y 60, la productora Hammer en Inglaterra dio vida al nuevo conde con Christopher Lee. Aquí fue un Drácula más violento, sensual y sangriento, con colmillos prominentes y una intensidad que sedujo a toda una generación. En 1992, Francis Ford Coppola llevó la historia al cine con Drácula de Bram Stoker
interpretado por Gary Oldman, una de las versiones más románticas y trágicas del Conde. Ahora, en el año 2025 se estrena una nueva versión de Drácula, la cual personalmente puedo decir que es romántica, pero triste a la vez. Desde entonces, Drácula apareció en comedias, caricaturas, parodias y series. Cada generación reinventa al vampiro, pero siempre regresamos al mismo arquetipo, el noble oscuro que mezcla seducción y terror, dejando de un lado la saga de Crepúsculo, claro. Y Drácula volvió a transformarse, esta vez en la cultura contemporánea. Hoy Drácula, nuestro vampiro preferido, está en todas partes, en videojuegos como Castlevania, donde el conde es el enemigo eterno de la familia Belmont, en caricaturas como Hotel Transilvania, donde el mito se transforma en humor para niños, donde es un abuelo, en cómics, en canciones de rock y metal, en disfraces de Halloween y hasta en memes de internet, y hasta en parodias como Twilight. El vampiro también cambió con el tiempo, pasó de ser un monstruo a convertirse en un antihéroe romántico, como en Entrevista con el vampiro o en Fenómeno adolescente, como ya lo había dicho, Crepúsculo. Pero Drácula sigue siendo la raíz de todas esas versiones. Él es el molde, la figura inmortal que nunca desaparece, un recordatorio de que, en la ficción, la oscuridad siempre regresa, con nuevos rostros quizás, pero con la misma sed de sangre. Recuerda que estás escuchando Sed y Sombras Eternas. Finalmente hemos llegado al fin. Hemos viajado desde los campos de la batalla de Vlad Tepes hasta los memes de internet. Drácula ha cambiado de rostro 1000 veces. Cruel guerrero, conde seductor, monstruo de cine, hasta un icono pop. Pero en cada versión late la misma idea. El deseo humano de vencer la muerte y el miedo a lo prohibido. La sed de sangre y el cómo nos queremos ver diferentes. Quizás se ven los colmillos. Gracias por acompañarme en esta travesía nocturna. Yo soy Juan David y los espero en el próximo episodio de La Sed de Sangre y la Sombra Eterna, la sombra de Drácula. Hasta entonces, manténgase lejos de la oscuridad. Nos vemos en el siguiente diluvio.